paradoja del éxito. El sistema de producción teatral en la década de los 60 no contemplaba la presencia de los nuevos autores que proponían lenguajes distintos a los habituales. No se puede entender la evolución de la obra dramática de Manuel Martínez Mediero, ni la de sus compañeros de generación, sin considerar el esfuerzo que tenían que hacer para entrar dentro del circuito llamado comercial. Este estaba monopolizado principalmente por una nómina de dramaturgos de oficio, conocedores de las reglas del juego y de los gustos del público, lo que no impidió que Mediero, en el tramo comprendido entre 1974 y 1978, estrenara 5 comedias en Teatro de Madrid, cosa que no estuvo al alcance de muchos otros autores. Quien escribió y triunfó con El último gallinero en escasas funciones a finales de los 60, de la mano de intérpretes totalmente desconocidos, pudo ver cómo los más destacados nombres de la profesión hacían sus obras en los 70 y con no poco éxito. Estamos hablando de un autor que apenas si había podido estrenar un par de títulos entre el 69 y el 71 y que sin embargo gozó del favor del público y de las empresas durante un lustro. Vamos a repasar en una especie de primera etapa las comedias de Mediero que subieron a los escenarios profesionales en ese periodo y que lograron una mayor atención en la crítica. Antes recordemos que este autor simbolizaba en aquellos años el inicial teatro independiente. Su citada aparición en el Festival de Sitges con El último gallinero fue una poderosa llamada de atención sobre la nueva escena española. Con esta fábula de animales demostró ser el autor simbolista que necesitaba el contexto social de la época. La obra era una dura metáfora sobre el gallinero en el que se había convertido la España del tardofranquismo, con situaciones llenas de ingenio y un lenguaje oral cargado de chistes y alusiones que hizo que fuera prohibida para posteriores representaciones. Como perfecto ejemplo de la paradoja escénica, el hecho de mostrar la sociedad en la que vivimos mediante otra sociedad, esta de animales, refleja una realidad contraria a la lógica. Ni los animales hablan, ni viven en los niveles estratificados que se muestran en el texto, ni se revelan, pero, sin embargo, al autor le sirvió para, con trazo fuerte, cargado de elementos de humor, poner boca abajo una realidad que ni a él ni a los espectadores a los que se dirigía gustaba. Aunque no será motivo de comentario en este artículo, ya que es un aspecto para el que no disponemos ni de espacio ni tiempo suficiente, indicaremos que no deja de ser curioso las escrituras que el autor hizo de sus primeros textos. Concebidos estos en un momento histórico muy concreto, el desarrollo tanto escénico como social del país llevó a Mediero a realizar una actualización de muchas de sus obras. De acuerdo con los nuevos tiempos que vivíamos, lo hizo con El último gallinero, lo hará con Las planchadoras y con otros de sus más importantes títulos. En la línea del último gallinero escribió El regreso de los escorpiones, en 1971, con indudables relaciones con la anterior, texto que no llegó a ver los escenarios. En él insistía el autor en la sátira contra la dictadura y los dictadores, que con métodos represivos dicen mantener el orden social. Sin embargo, el pesimismo en la obra es notorio, como marca la llegada de los escorpiones para reprimir el deseo de libertad de parte de la sociedad. Nuevamente el teatro se adelantaba a los acontecimientos, pues 3 años después de la redacción de esta obra, Carlos Arias Navarro, último presidente del gobierno de Franco, anunció la reforma del Estatuto de Asociaciones Políticas, que parecía abrir el Estado a nuevos tiempos.
fue el llamado espíritu del 12 de febrero, por ser la fecha en la que pronunció el histórico discurso. Pocas semanas después, Puig-Chantig moría ejecutado a manos de los escorpiones con garrote vil. Fue el ejemplo de lo difícil que sería salir de la persistente dictadura para abrazar una imposible democracia. Merece la pena recordar que Mediero cultivó el teatro breve, aunque de manera esporádica, formato que entonces suponía una gran versatilidad para llevar esas obras, solas o en compañía, a muy diversos espacios. El Convidado, de 1970, supuso una agresiva visión sobre las relaciones entre el poder y sus vasallos. De nuevo nos encontramos con una evidente paradoja. Un padre y su hijo invitan a un amigo de éste a cenar. Aquellos, representantes del orden y las buenas costumbres, no paran de justificar sus dudosos procederes ante la mirada impávida del convidado. Mirada impávida, pues, al ser sordo-mudo, nada puede entender del esfuerzo por justificarse de aquellos. Pero como no los comprende por la razón, lo harán por la fuerza, llegándose a momentos de auténtico sadismo propio del entonces renacido teatro de la crueldad. También el elemento simbólico y la paradoja aparecen en Las planchadoras, de 1971, prohibida en su momento por la censura, a pesar de ser premiada con el Ciudad de Alcoy de ese mismo año. De esta se hicieron varios montajes, siempre a niveles casi íntimos, por lo que fue vista por escasos espectadores. Las planchadoras es uno de los textos más apreciados por el autor. Libertad, nombre simbólico donde los haya, se enfrenta a sus dos hermanas, todas ellas planchadoras. Estas, represoras y beatas, expulsan de casa a la protagonista. Su regreso en la segunda parte es con un grupo de personajes tan siniestro o más que sus hermanas, pues incluso le cosen la lengua para que no hable. Los acompañantes de Libertad representan el nuevo capitalismo occidental que se alía con el viejo régimen para destruir cualquier deseo de rebeldía. También esta obra sufrió una profunda transformación en su segunda versión, escrita y estrenada ya en democracia. En ella el conflicto entre las hermanas tiende a suavizarse, puesto que un nuevo personaje, la tía Úrsula, asume de manera más manifiesta el sentido reaccionario de la fábula. La primera obra que Mediero representa en régimen comercial fue El bebé furioso, en 1974. Contó con un elenco de primeras figuras y una producción de gran nivel. A pesar de que el estreno fue a principios de agosto, la obra consiguió el favor del público permaneciendo en cartel 10 semanas y abriendo al autor la posibilidad de repetir experiencia profesional a corto plazo. Pero poco después se repuso la misma obra en el mismo local, estando ahora durante 8 semanas más, lo que sumó un importante número de representaciones, teniendo en cuenta que eran 2 diarias con una jornada de descanso semanal. Para eludir la censura, la acción del bebé furioso se sitúa en Inglaterra. Dolly ve en televisión las noticias que han robado, lo oye, 10 millones de libras del banco. Influida por las novelas policíacas, cree poder resolver el atraco, ignorante de que su propio marido, Harry, es el ladrón y ha ocultado el botín en un baúl de la casa. Mientras, al bebé que tienen no le hace caso nadie, lo que lo enfurece de manera notoria. Cuando Dolly descubre quién es el ladrón, este huye con un baúl que no es el que contiene la pasta. Al encontrar después el verdadero, la mujer lo mata, además de asesinar a la portera creída de que sus vecinos constituían un matrimonio convencional.
Será el bebé el que solucione el conflicto asesinando a la madre y lanzando una bomba al baúl del dinero. Hay que añadir que el tal bebé, tratado por los padres como tal, es ya un crecidito mozo relegado a condición de menor de edad desde siempre. Con esta obra no cambia el autor los parámetros dramatúrgicos en los que se movía, pues de nuevo los personajes están cargados de un profundo simbolismo que llega al público de manera muy directa. La propia anécdota representa la locura de una sociedad que mata por dinero, sea quien sea, caiga quien caiga. Las hermanas de Buffalo Bill, de 1975, también logró otro éxito de público, esta vez en su estreno en Madrid, después de hacer una pequeña gira por varias ciudades. En la comedia, dos hermanas, Cleo y Semíramis, que se confiesan vírgenes, viven sometidas a su déspota hermano Amadeo. Este, que se dice nieto del mítico Buffalo Bill, se transmuta en su pariente héroe y muere al final de la primera parte de herida de flecha en una de las batallas que sucede fuera de escena. Sin embargo, su fantasma regresa para seguir controlando a sus hermanas, jugando el papel de salvaguarda de la moralidad. Ellas cuentan el secuestro a un panadero con el que van a perder y pierden su prolongada castidad. Pese a que desde el principio queda clara la alegoría sobre el poder absoluto de Amadeo, la obra adquirió una nueva perspectiva cuando, a poco de un mes de su estreno, murió Franco, al que de alguna manera se vislumbraba en la caracterización del hermano. La obra pareció entonces más realista de lo que era, pues tanto la actitud de las protagonistas como el remedio de Buffalo Bill son de un surrealismo delirante. Tan realista que sufrió hasta un atentado de la extrema derecha en el entreacto de una de las funciones del Teatro Valle-Inclán, pese a lo cual, o por esas mismas causas, tuvo muchas representaciones, siendo repuesta 25 años después, aunque con menor acogida de público. La obra deja patente un evidente alejamiento del realismo como estética y su derivada costumbrista, tan habitual en aquellos escenarios españoles, pues el autor prefiere cierto desmadejamiento formal, intercalando canciones con recuerdos del lejano oeste, vengan más o menos a cuento, que se unen en el imaginario deforme y deformado de sus personajes. ¿Cómo es posible que un tal Amadeo sea pariente de Buffalo Bill? O que esas hermanas estén tanto tiempo sometidas a una tiranía fraternal y jueguen a las muñecas cuando lo que necesitan es salir de una sexualidad reprimida e imposible. Creo que con estas obras, que representan de manera perfecta la escena española que transitó desde la dictadura a la democracia, queda suficientemente demostrado cómo la paradoja, matizada con un corrosivo sentido del humor, constituyó la base ideológica y teatral de Martínez Mediero. Mencionemos dentro de este grupo de primeros estrenos El día que se descubrió el pastel, de 1975, verdadera reflexión sobre el incierto futuro de la clase política franquista, inundada de motivos humorísticos que no siempre fueron bien interpretados por la crítica, y otra obra, Mientras la gallina duerme, que era de 1968. Ambas tuvieron menos éxito, lo que hizo pensar en un paulatino descenso del interés del público por esta simbología, que coincidió con el inicio de cierto desconcierto de una generación de autores que había necesitado la alegoría como fórmula para sortear la censura, lo que supuso su principal recurso expresivo. Tras 4 años sin estrenar, Mediero regresa a los escenarios a primero de los 80 con 3 obras
en las que sobresalen determinados aspectos populares, alguien podría decir que comerciales, que concitaron el interés de los mejores profesionales del momento. Son Juana del Amor Hermoso, de 1983, Aria por un Papa Español, de 1985, retitulada como Papá Borgia, y la reposición de El último gallinero, con Juana del Amor Hermoso, interpretada por las mejores y más populares actrices del momento, recoge un pasaje de la historia de España, no para hacer una narración más o menos fidedigna, sino para volver a proponer una metáfora escénica basada en crónicas de la época. Una fábula verdaderamente sórdida sobre la reina Juana que aprovecha el autor para demostrar que hasta la más alta nobleza padece los rigores del Estado. A pesar del profundo cambio que supone para Mediero tomar del pasado temas que se transforman en contemporáneos, no abandona sus señas de identidad, aquellas por las que la paradoja, en este caso la histórica, presenta personajes humanizados en los detalles más personales. Su alto nivel social no impide que sufra represión y tortura psicológica como el menor de sus sirvientes. También Papá Borgia incide en ese uso de la historia que roza el esperpento, esta vez con más razón, pues el autor lleva a escena aquel siniestro personaje que alcanzó la mitra papal siendo hijo de una poderosa familia valenciana, los Borja, que aspiraron a todo en la Roma renacentista y lo consiguieron. De nuevo el texto utiliza esos dos planos, el de la aparente suntuosa de la corte, la suntuosidad de la corte a la que aspiran, y la realidad del lugareño levantino, que no evita el coloquialismo en busca de los mejores recursos del humor. Por curiosidad, más que por otra cosa, señalemos que estas dos últimas obras, que cambian la ambientación contemporánea por la histórica, con reinas e infantes, se estrenaron en el mismo teatro que llevaba y lleva por nombre Teatro del Príncipe. A estas últimas obras habría que sumar Carlo Famoso, de 1987. Con ella Mediero cierra una trilogía que supuso su regreso a los escenarios comerciales en la línea del teatro histórico. En esta comedia, Carlos I hace repaso tanto de sus amantes como de sus enemigos, que desfilan por la escena dentro de la fórmula de ver el ayer a través de los ojos de hoy, lo que conlleva el manejo de chispeantes recursos lingüísticos, en los que el autor había demostrado su especial inclinación y talento. En las tres comedias se advierte que este tipo de metáfora escénica podían abundar en un regusto crítico del que el espectador español creía sentirse liberado. Por las razones que fueran, Mediero, como la mayoría de los autores españoles contemporáneos, e incluyo en ellos no sólo los que procedían del teatro independiente, sino también los de la generación llamada realista, dejó de estar en los escenarios comerciales. A cambio, estos se llenaron a partir de los años 90 de grandes espectáculos, grandes escenografías, grandes autores clásicos que el sector público requería para sus festivales y temporadas. De alguna manera, Mediero se sumó al gusto popular por los clásicos sin abandonar su disposición a la paradoja. Gracias al Festival de Mérida, el autor extremeño presentó en sucesivos veranos una serie de versiones que, sin cambiar la acción dramática de los autores originales, adaptaba los textos a determinados comportamientos de la actualidad. Con ellos se sentía con total libertad para llevar la fábula a su terreno, consiguiendo no pocos éxitos de público. Recordemos esos títulos: Lisístrata, 1980, Fedra, 1981,
Tito Andrónico, 1983, y César y Cleopatra, 1995. También podemos añadir a este grupo otra obra que se llama El marco incomparable, de 1983, aunque este texto propio, este original, que usa el propio marco del Festival Emeritense para hacer una divertida sátira sobre los excesos y la desproporción, encuadrando en el periodo visigodo de Recaredo del siglo V después de Cristo. Monleón escribía que todas estas obras hay que entenderlas no como versiones de textos clásicos, sino, cito, dentro de la órbita de su propio teatro. Manuel Martínez Mediero perseveró en la escritura dramática crítica, publicando textos, unos estrenados, otros no, del interés de Heroica del Domingo, de 1974, Madrecita del alma querida, del 87, Las largas vacaciones de Oliveira Salazar, del 91, Lola la Divina, del 94, o El niño de Belén, también del 94. Un amplio número de obras siempre impregnadas por denuncia social dentro de una dramaturgia excesiva en poder significante, en línea con los tiempos que vivió el autor y su público. Muchas gracias.